Y les comentaba que se me hacía muy lamentable que, que a nivel doctorado, ¿no? No se conecte la mayoría. Es la primera vez que me pasa y siento esta actitud mucho como a lo mejor en maestría o en licenciatura, donde pues, los alumnos casi no se conectan y esto es muy, digamos, algo atípico, ¿no? Sin embargo, bueno, de manera profesional tenemos que hacer la sesión. Eh, Quiero compartirles así de manera muy general, hablarles acerca de la materia, la contextualización de la materia, así como también de la forma en que vamos a estar trabajando. Básicamente, ¿no? Si nosotros nos referimos a los principios básicos de la educación en línea, no podemos dejar de lado el analizar cómo ha ido evolucionando todas las áreas, en este caso todas las áreas del conocimiento en el mundo, ¿no? Ha habido una evolución constante, obviamente pegada a lo que viene siendo los cambios en la tecnología. Estos cambios pues, han repercutido de manera considerable en muchos rubros y uno de ellos sin duda es la educación. La educación como tal, si nosotros hacemos un análisis cronológico de cómo se ha venido suscitando estos cambios en la misma a partir de la educación tradicional, pues nos daremos cuenta de que hay un trasfondo muy significativo en cuestión de la educación en línea, como, digamos, tomando como una referencia la educación remota, la educación a distancia. Esta misma que deriva de, o sus principios, se basaban en el intercambio de cartas, o sea, cuando tuvo auge el correo. Posteriormente fue el fax, posteriormente fue el tema de las llamadas y bueno, también tenemos un sistema, un subsistema, ¿no? A nivel nacional en México, muy conocido, llamado telesecundarias, ¿no? Telesecundarias, telebachilleratos, donde, bueno, esta educación era a partir del uso de televisión, ¿no? De la transmisión de televisión, del uso de antenas. Y bueno, podemos ver que en estos casos podemos encontrar algunas diferencias, algunas cosas muy positivas, pero también áreas de oportunidad. Pero en casi todas estas la dificultad que se tenía era en respecto a la interacción. Conforme fue pasando el tiempo, Em, si no mal recuerdo, fue en la época de los ochentas, cuando algunas instituciones, sobre todo, bueno, el Tecnológico de Monterrey como pionero, comienza a incluir lo que es plataformas para adentrarse en lo que viene siendo la educación mediante la educación en línea, ¿no? Utilizando el Internet. Estaría de más a lo mejor comentarles todo el impacto que ha tenido el Internet en nuestra vida diaria, en nuestra manera de comunicarnos, pero bueno, sin duda fue a raíz de que se empezó a insertar este tipo de plataformas en la educación que podemos decir que existen estos antecedentes de educación en línea en México. Muchas personas durante todos estos años pues, han minimizado el poder de la educación digamos, con esta modalidad siempre diciendo que sin duda lo mejor es la educación presencial, la educación tradicional. Sin embargo, bueno, con la llegada de la pandemia se desnudó todo esto, ¿no? O sea, o más allá de desnudarse, fue una situación en la cual eh, se fomentó de manera, en algunos casos se tuvo que utilizar no por gusto, sino porque no había otra opción para poder atender de forma remota a los estudiantes de todos los niveles. Antes de entrar en este rubro, o más bien en este tema de la época de pandémica, sí comentarles que, por ejemplo, si nosotros visualizamos esta cronología de avance en lo que viene siendo la educación, en estas modalidades que les comparto, el elemento vital, el elemento importante de analizar, sin duda, es la manera en que nos comunicamos. La comunicación que está junto con pegado, como dirían coloquialmente, con la cultura. Sin duda, lo que genera es que al modificarse la manera en que intercambiamos nosotros datos, intercambiamos información, en que nos comunicamos, pues de la misma manera también evoluciona la manera en que aprendemos y la manera en que enseñamos. Estamos hablando entonces de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso de enseñanza-aprendizaje que va evolucionando con la cultura. Obviamente que, y que obviamente está, como comenté hace un momento,
está ligado a la evolución en la manera en que nos comunicamos, pues obviamente impacta en lo que les comentaba al final, la educación actual a raíz de este impulso que tuvo esta modalidad a partir de la pandemia. Como les comentaba, a partir de COVID, el mundo aceleró, dicen pues los expertos, que aproximadamente 10 años en lo que pudo pasar, ¿no? Si no hubiera existido este fenómeno, este cisne negro llamado COVID-19. Sin embargo, al vivirlo, todos sabemos los retos que presenciamos en todos los niveles. Cabe resaltar que sí existía información, que sí existía antecedentes, que sí había avances en esta modalidad, pero en lo que viene siendo la educación nivel medio superior y superior. Pero a nivel de básica, la realidad es que no existía nada. Y esto porque la educación en línea tiene una naturaleza que es más adecuada para personas adultas, personas que pueden autogestionar su tiempo, personas que pueden estar dispuestas a conectarse, así como ustedes, de manera responsable. Y existen otro tipo de personas, sobre todo hablando de los niños, de personas que aún no tienen ese control, que simplemente no se conectaban, o que es muy difícil que se conecten porque ellos mismos quieran, ¿no? O que tengan la voluntad. Ahí es que para este tipo de educación, para con los niños fue muy complicado porque los niños ocupaban que hubiera un tutor, un padre, una madre, alguien que los estuviera impulsando o orillando a cumplir con los tiempos frente a computadora, ¿no? Entonces, bueno, cabe mencionar todo esto porque ahora que ya sucedió todo que pasó, quiero decir, no iba a decir que sobrevivimos, pero es muy exagerado, pero a lo mejor que ya pasó esa época de crisis humanitaria y de todos los sentidos, ¿no? Y de salud. Bueno, pues entonces podemos ver que sin duda la educación con estas características llegó para quedarse en todas las instituciones. En muchas instituciones lo dejaron de lado, pero la gran mayoría cuentan ya con un departamento, con un área o con la modalidad en línea. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que existe un mercado, que existe un área de oportunidad o más bien digamos, un tipo de estudiante con características adecuadas y que le es conveniente aprender o tomar modalidades de educación como esta, ¿no? Lo que sí es que podemos ir viendo este avance en los contenidos, porque anteriormente solamente, bueno, haciendo como remitiéndonos un poquito a la parte de lo que viene siendo el telebachillerato, la telesecundaria, podemos ver que en ese sistema la comunicación era unidireccional, es decir, que veían la pantalla y únicamente el que se comunicaba era, en este caso, los contenidos que proyecta la televisión. No hay esa interacción. La tecnología actual nos permite interactuar y un ejemplo de ello es lo que estamos haciendo ahorita. Yo, por ejemplo, agradezco a Kenia que prenda su cámara, me es muy significativo. De repente cuando no la prenden, aunque yo respeto esa parte también y se los agradezco, gracias Marisol, que te a activar. Hay una parte en la que siente uno de repente que está hablando solo, no sé si les llegó a pasar cuando está en alguna sesión y nadie comparte, dices, bueno, a lo mejor alguien está en el baño, a lo mejor alguien está viendo una película y yo aquí hablando como menso, ¿no? Em, Esa es la parte, el talón de Aquiles de la educación a distancia, de la educación en línea, es esta parte de la dificultad de agregar estos elementos humanos, ¿no? Humanizar. Y bueno, más adelante vamos a entrar en esto de que cómo podemos humanizar la educación en línea. Bueno, con la interacción. Adelante, Kenia. Profesor, bueno, es que una disculpa porque como se me descargó mi celular y creo que había copiado mal el código, por eso llegué a esta hora, pero esperemos que no vuelva a pasar. Copié mal el código de Zoom y no No, me no, daba no te acceso. preocupes. Te agradezco mucho. Lo copié mal y pues chispas, dije, espero que no hayan avanzado mucho, porque sí, me tardé un poco, aparte que se me descargó el celular, pues ya estamos acá. Un Sí, gusto, no, 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 profesor. Hola, bienvenida y compañero. te agradezco mucho. Sí. Y bueno,
como les comentaba, ¿no? El, el poder humanizar este tipo de educación pues requiere de voluntades, ¿no? Requiere que nos hagamos un espacio, requiere que sacrifiquemos tiempo de familia, tiempo de, no sé, del deporte, tiempo, bueno, lo que ustedes quieran. Al final de cuentas le dedicamos algo y eso es muy valioso. Pero como les comentaba, es algo que un adulto sí puede hacer. No es parte de la naturaleza porque tiene un objetivo. Los niños es muy complicado que lo entiendan, ¿no? Y más allá que los puedas tener sentados 5, 6, 7, 8 horas, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un reto, ¿no? Sin embargo, hablando un poquito de esta época pandémica, sí me gustaría, por ejemplo, mencionar algo. En la educación actual tenemos varios paradigmas, ¿no? Referente a esto. Hay mucha gente que dice, oye, es que la educación así con el uso de plataformas, con el uso, por ejemplo, de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, bueno, en concreto, como le conocen, ¿no? La educación en línea no es funcional, ¿no? Mucha gente menciona esto. Mucha gente decía, es que eso no sirve, ¿yo para qué me conecto? Sin embargo, la verdad es que la educación en línea llegó para quedarse. Es una modalidad muy útil y más bien yo lo interpreto y lo digo así, yo, ¿no? Como una opinión personal para, para deslindar, ¿no? A involucrar a alguien. Yo lo que vislumbro a raíz de toda esta experiencia que he tenido, y sobre todo en ese tiempo, ¿no? Que yo ya capacitaba compañeros en otras universidades o que estuvimos desarrollando plataformas. eh, yo lo que vislumbraba más bien era una falta de voluntad, el no salir de la zona de confort, era poner la excusa fácil. La excusa fácil es, pues miren, en este plantel, si ni siquiera tenemos agua, pues ¿cómo vamos a tener internet? Si no tenemos luz y no sé qué, y todas esas situaciones, ¿no? Ok, estaré de acuerdo, existen algunas instituciones que tienen estas complicaciones, sin embargo, ¿cómo le hace la gente para andar mandando WhatsApp, para hacer historias, para tener Instagram? Andan dando videos para estar viendo memes. La realidad es que cuando queremos podemos. Entonces, el pretexto perfecto siempre es ese. Es que en mi escuela no hay luz, en mi escuela no hay internet. Yo no voy a poner de mis datos. Ay, no, es que mi compu es bien lenta. Ay, no, es que a mí nadie me capacitó para usar Zoom. Pues nadie te capacitó tampoco para usar WhatsApp y andar hablando a los compañeros, ¿no? Y haciendo stickers, pero lo hacemos. Entonces es cuestión de voluntad, ¿no? Es cuestión de voluntad. Y creo que ahí, tristemente, Este, hubo un tiempo en que muchos docentes la compraron o la vendieron. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y conforme la presión fue más significativa, ustedes notaron que muchos docentes prefirieron dar un paso a un lado y mejor jubilarse, algunos otros mejor agarrar menos horas, etc. Muchos lo evitaron, pero los que decidieron tomar el reto, sin duda aprendieron mucho, ¿no? Sí había elementos de capacitación, sí había esas cosas, pero la mayoría aprendió también con la prueba y error, ¿no? A raíz de eso. Y fue una manera de conectar y les aseguro que mucho de lo que aprendieron en esa etapa ahora es fundamental en la comprensión y el entendimiento de la manera en que se comunican nuestros alumnos, que eso es vital. Adelante, Kenia. Sí, profe, para complementar lo que usted está mencionando, de experiencia personal, cuando la pandemia, no, yo no sabía utilizar nada de Google Workspace, antes era G Suite, ahora es Ujú, Workspace, no sabía utilizar absolutamente nada, 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 nada. Y lo tuve que aprender a hacer porque la secretaría de aquí de Quintana Roo ya nos estaba dando correos de Google ujú, y tenías que usar el correo, tenías que usar el Drive, tenías que usar las hojas de cálculo, tenías que usar el documento colaborativo, o sea, compartido, o sea, tienes que ujú, hacer muchas cosas. Y eso que usted me está mencionando, profe, es lo que ha estado pasando, por ejemplo, de los chicos que solamente, que todo el mundo, bueno, yo tenía esa teoría, que todos decían que eran nativos digitales y yo siempre decía, no es cierto, no son nativos digitales, porque no ujú, saben usar Word, Excel, y lo vieron. O sea, son nativos, pero nada más para redes sociales. Te saben hacer un TikTok, te saben hacer una publicación en Facebook, te saben hacer Instagram, saben hacer videos, o sea, todo eso saben manejar los alumnos. Pero si les pones
una hoja de Excel, un documento de Google, no sé, busca una página X, no te lo saben hacer. Bueno, las páginas sí, pero digamos que cosas así específicas les cuesta trabajo. Toda su investigación se va a Wikipedia. De ahí Sí, sacan todo. es muy Es bueno. cierto. Sí, muchas gracias por tu contribución, Kenia. O sea, tienes razón. De hecho, podemos decir tanto docentes como alumnos tienen esa habilidad de usar redes sociales. Sin embargo, ¿cuántos docentes, cuántos alumnos saben plasmar sus ideas de manera digital? Es decir, ¿cuántos pueden generar infografías? ¿Cuántos saben hacer un mapa mental? ¿Cuántos saben generar un PDF a partir digamos, a partir de una evidencia como una foto? ¿Cuántos saben programar una reunión sincrónica en Zoom, en Meet o en algunas otras plataformas? Es más, ¿cuántas personas a nivel educativo, y fíjense bien este comentario, no es que sea despectivo, simplemente es algo que nos muestra una realidad. A la fecha, todavía existe docentes que tienen Hotmail. Todavía existen docentes que no tienen cuenta de Gmail. Todavía existe gente que solamente hace presentaciones en PowerPoint. Entonces, eso nos habla del abismo que existe en ese sentido. Y no es una crítica negativa. O sea, yo no lo estoy haciendo de una manera despectiva, ni mucho menos. Lo digo como un área de oportunidad. Porque al final de cuentas, para aprender se ocupa voluntad y no todos quisieron hacerlo. O sea, hubo docentes que todo lo contrario, y yo creo que ahí podemos centrarnos en ellos como ejemplo. Y no importa la edad. Me quedo mucho con este comentario que hace Kenia, de que dice, oye, pues decían que los jóvenes eran nativos digitales. Yo, por ejemplo, conozco docentes ya grandes, o sea, superando los 60 y ahora son unos cracks, ¿no? Eso de la edad no tiene que ver, o sea, sí influye, obviamente, por los contextos, pero no es una limitante. Cuando hay voluntad, pues, al final de cuentas existe este desarrollo de cosas. Esto que estamos hablando se le conoce como aprendizaje invisible, y ese aprendizaje invisible es una parte inherente de la educación en línea. El aprendizaje invisible a nosotros se le llama invisible, ¿no? Porque el que evalúa, en este caso, el docente a cargo, no logra visibilizar el esfuerzo que está haciendo alguien. Es como si yo, por ejemplo, ahorita les dijera, a ver, vamos a hacer un video, ¿no? De este tema. Y a lo mejor algunos de ustedes no lo saben hacer, pero tienen la voluntad de hacerlo. Algunos de ustedes a lo mejor lo dominará. El que lo domina se va a concentrar en el contenido del video y ya, va a aprender del tema. El que no sabe hacer videos no solamente va a aprender el tema, va a aprender a hacer videos. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en una rúbrica no va a venir, ¿no? Como tal, la forma en que aprendió a hacer el video, ¿no? A lo mejor yo solamente voy a valorar la calidad del video, el contenido, así. Entonces, lo que yo no evalúo, pero que esa persona aprendió, se le conoce como aprendizaje invisible. Y es lo que hacen los chavos cuando aprenden a hacer historias, aprenden a hacer publicaciones, aprenden a usar los hashtags, aprenden a hacer los famosos trends, o sea, muchas cosas que hay ahí. Entonces vemos que sí existe la calidad en las personas, en los estudiantes, en los docentes, la capacidad, sí existen las condiciones tecnológicas para hacer las cosas. Lo que hace falta en muchos de los momentos es voluntad. Y esto porque cuando por ejemplo, vemos, y yo creo que está en todo el país y en todos los subsistemas y en todos los niveles educativos, a veces ni siquiera tiene que ver un tema con computadora, simplemente nos cambian un formato y arde Troya. No queremos que nos hagan eso, apenas estaba dominando esto y ahora ya me piden esto. Entonces, es normal, es la resistencia al cambio. Cuando salimos de la zona de confort, entonces nos molesta. Pero en muchas ocasiones las personas tras la molestia llega el reto y luego el aprendizaje y luego la satisfacción. Hay gente que no supera el reto y se queda en la queja. Y entonces son esos elementos en las instituciones que solamente se la pasan hablando mal de todo y que no cambian su praxis, ¿no? Todavía son de llegar y a ver, chavos, les voy a dictar, o sea, a estas alturas del partido.
dictar como docente, salvo que sea lectoescritura, ¿no? Salvo, me imagino que para los niños chiquitos que sí les tienes que dictar, pero hablamos de un nivel medio superior, un nivel superior, que tú llegues a dictar una clase, cuando les puedes mandar todo para que lo lean, cuando existen videos, cuando existen infografías, cuando hay todo, la realidad es que eso nos habla mucho de una manera mañosa de evitar enfrentar la práctica docente, haciendo uso sobre todo de las tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que todos ustedes, en mi caso también, siempre vamos a tener esa área de oportunidad de aprendizaje constante. Hoy estamos hablando de principios de educación en línea. Y les aseguro que en un futuro, a lo mejor, todas las tecnologías que ustedes lleguen a ver o con las que estén interactuando van a ser cosas del pasado. Y así como se hablaba como nosotros podemos hablar del Messenger, de Latin Chat, de MySpace, de no sé qué otras cosas hayan muerto, de Twitter, que ahora es X, ¿no? A El lo mejor hi-fi, ándale, el high five, a lo el mejor Metroflop, sí, sí, también lo conocí. A lo Metroflop, mejor, sí. y a lo mejor ustedes van a decir, ¿se acuerdan cuando existía Zoom? ¿No? No lo sé. Puede ser o a lo mejor evoluciona, pero por ejemplo ahora lo que les comentaba con las presentaciones, ya casi todos los archivos, las presentaciones, lo que comentaba su compañera, las hojas deben ser colaborativas, ¿no? Em, los cambios deben ser al momento, el trabajo a distancia. em, la generación, por ejemplo, lo que comentaba, las presentaciones en plataformas como Genially, como Canva, ¿no? Que te permiten, como emails, ¿no? Que te permiten hacer cambios al momento. Entonces yo creo que todo eso como tal es un claro ejemplo de lo que tenemos que ir abordando y de ir viendo cuál es la naturaleza de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, donde no solamente interviene, en este caso, los contenidos digitales que podemos generar, sino que también existe un factor muy importante que es el diseño instruccional. El diseño instruccional es esa parte donde, bueno, estructuras que quieres enseñar, cuáles son los propósitos o los objetivos del curso, de la asignatura, cuáles son las actividades, dónde van a subir las evidencias, qué vas a evaluar. Es una manera más sencilla que ustedes lo comprendan. Cuando ustedes entran a la plataforma, todas las instrucciones, toda la estructura, todo lo que viene, eso es el diseño instruccional, ¿no? Entonces, la modalidad en línea genera que las funciones y las responsabilidades del docente pues pasen a otro, digamos, a otro contexto y que existen algunas variaciones, a tal punto que algunos ya dicen, es que ya no es docente, ahora es tutor. Es que no es tutor, es mediador, facilitador y la palabra que le quieran poner, ¿no? Sin embargo, el contenido y el aprendizaje está ligado y tiene como base y como corazón la plataforma. O en este caso, repito, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué si separamos enseñanza y aprendizaje? Porque como ustedes saben, son dos cosas bien distintas. Esta cronología creo que, bueno, la vamos a ir viendo en las teorías de educación en línea, las teorías que vienen en las actividades que siguen. Pero bueno, al menos sí me gustaría por ahí o aprovechar este espacio también para compartirles algunas cuestiones. Por ejemplo, en referente a los contenidos, no sé si ya lo visualicen. Bueno, referente a los contenidos, tenemos un módulo de principios de educación en línea, que sería el módulo uno. Vamos a ir avanzando, por ejemplo, después a las bases teóricas de la educación a distancia, ¿sí? Luego a las concepciones de la educación a distancia, donde vamos a ver, bueno, los componentes de la educación, los elementos, las características de la educación a distancia y al final un producto integrador. No se preocupen, o sea, lo mencioné de una manera muy general de los módulos 2, 3 y 4. Centrarnos en esta sesión, en el módulo uno, que son los principios de la educación. Se fijan, la primera actividad es el origen de la educación en línea. Sí, es lo primero. Y hablar de las sociedades de conocimiento, que es algo bueno que como ustedes pueden vislumbrar, se va generando a partir de que nosotros como seres humanos siempre actuamos en comunidad. Entonces,
La ventaja de la educación en línea o a distancia es que podemos hacer comunidad inclusive con personas que están a kilómetros de nosotros y que están en otro momento de tiempo, de manera temporal, lo que podríamos decir como elementos asincrónicos, ¿no? Es decir, ustedes, por ejemplo, un día pueden no tener ganas de dormir, 2 de la mañana y ponerse a trabajar. Y aunque el resto de sus compañeros estén dormidos o yo esté dormido, a lo mejor yo al otro día yo dormí bien y me levanto a 5 de la mañana y ustedes ya ahora están durmiendo y ahora yo estoy despierto y puedo ver sus aportes, ¿no? Puedo contribuir. Entonces, bueno, vamos a hablar de las características de las sociedades de conocimiento, de lo que van a ver. Y algo que sí quisiera aprovechar en en esta pequeña parte de la sesión es para explicarles que hice un ajuste en el foro, en el 1.3. La realidad es que, como les comentaba, aparte de dinamizar un poquito lo que hacemos, a mí no me gustan los foros de pura, prácticamente nada más contestar puras ideas, porque se presta también a que mucha gente nada más copie y pegue y que las retroalimentaciones sean, sí, Marisol, excelente aporte, fue genial leerte y ya, vámonos. Y la realidad es que creo que eso y nada es nada, ¿no? Creo que a lo mejor la manera más significativa en que podemos participar es precisamente buscando alguna alternativa. Es por eso que yo en este foro hice un cambio, ojo, en el diseño instruccional. Entonces, en el diseño instruccional, haciendo uso de QR y de una plataforma que se llama Padlet, los estoy invitando a participar, ¿no? Eh, Aquí les pongo una guía, o sea, un enlace a un video de cómo se usa. Y aquí, bueno, no sé si se visualiza el Padlet, pantalla naranja. Miren, me lleva a esto y yo aquí puedo agregar mi participación, ¿no? Y yo, por ejemplo, al agregar mi participación, pues puedo perfectamente aquí subir, aquí está la cámara para subir video, o puedo subir mi video a YouTube y luego copiar el enlace aquí, ¿no? O sea, mira, están todas estas modalidades para cargar, grabadora de video, grabadora de pantalla, grabadora de sonidos, ¿no? Puede uno subir encuestas, puede uno dibujar, puede subir GIF, puede subir videos, canciones. O sea, es una herramienta, no sé si la conozcan o si habían tenido ya la oportunidad de trabajar con Padlet, pero creo que es una manera ahí de dinamizar un poco la participación del foro. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es participar en Padlet, hacer su aporte en video, dependiendo del grupo que hayan seleccionado, del tema. Y luego ya en este foro, de lo que sí viene siendo la plataforma de Unives, compartir, así como viene aquí, ¿no? Lo que les menciono, subir tu evidencia de que participaste, así captura de pantalla o de que participaste en algún archivo, ¿no? De que participaste en el Padlet y tu conclusión personal en ese mismo documento, ¿ok? Entonces, esta conclusión a partir de la pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las modalidades de lo que son en línea? Entonces, eso nos va a permitir, creo yo, que de manera muy positiva, el que nosotros podamos observar los videos de los compañeros dependiendo de la diferente modalidad y pues enriquecer la comprensión que nosotros tenemos del tema. ¿Ok? Bueno, em, ya para cerrar, nada más comentarles que bueno, de mi parte siempre está la voluntad de apoyar. Yo solamente, inclusive con el tema de alguna situación de, de demora que pudieran tener en la entrega de actividades, siempre y cuando pues, mantengan la comunicación conmigo, si alguien tiene alguna situación atípica, alguna enfermedad, alguna situación, todos como seres humanos, podemos presentar situaciones, ¿no? De esta índole. Lo único que yo les pido es comunicarse conmigo. Yo estoy en toda la voluntad de ayudarles, de apoyarles, si tienen duda con algo también, si requieren, si algún enlace no les abre, si requieren algún recurso de apoyo, cualquier cosa estoy a sus órdenes. La comunicación para conmigo sería entonces mediante sesión sincrónica, mediante la mensajería instantánea y mediante correo. Me comentan últimamente que tenemos que tener el grupo de WhatsApp, no me han agregado a ninguno, no soy muy fan de eso. Este, por diversas situaciones, o sea, yo prefiero lo institucional, sin embargo, bueno, si nos toca abordarlo de esta manera, pues tratarlo de hacer de la manera más profesional posible. Pero que, bueno, que sepan que estoy
en esa búsqueda de mantener un contacto constante con ustedes para poder finiquitar de manera correcta los objetivos de la materia. ¿Ok? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si quieren agregar algo, ¿no? Más Bueno, o menos un resumen de lo que comentó al principio, antes de que yo llegara, profesor. no te preocupes, voy a compartir aquí ahorita, voy a compartir en el foro de novedades el espacio donde ustedes van a poder acceder a la grabación de todas las sesiones, empezando por esta. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Bueno, pues un gusto coincidir con ustedes. Ya he leído algunas de las presentaciones. Espero que también hayan leído la mía para saber un poquito de mí. Pero bueno, nos mantenemos en contacto y les agradezco mucho su tiempo. Que tengan bonita semana. Saludos. Gracias, profesor. Muchísimas Saludos y gracias. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, compañeros. Voy a tener la grabación.